Muy buenos días, queridos hermanos, queridos amigos que se van conectando en esta mañana a este espacio donde compartimos la palabra de nuestro amado Señor. Quiero animarlos a esperar un rato mientras los demás amigos y familiares se van conectando para disfrutar de este momento. Mientras tanto, escuchemos esta bella canción, El poder de la cruz. Cantemos. Si pudiera ver ese amanecer, Cristo en camino al Gólgota, pecador su juez, golpes, burla cruel, clavos colgado en cruz. El poder de la cruz, mi pecado en Jesús, y la culpa perdón recibo en la cruz. Cuenta corona en ti, el poder de la cruz. Perdón recibo. Tiembla la creación mientras estima su hacedor. Roto el cielo en dos, nunca no triunfar, todo cumplido está. De la cruz, mi pecado en Jesús. Perdón recibo en la cruz. Pues nace libre tu aflicción. Mi servir por tu milagro. Queridos amigos, querida iglesia, muy buenos días nuevamente a los que se han ido conectando. Mientras esperábamos un rato, escuchábamos esta bella canción que volveremos a cantar, El poder de la cruz. Una bella melodía donde se describe lo que significó la muerte de nuestro amado Salvador en la cruz. Ira y pecado, ira y culpa Él cargó. Él dio su vida por nosotros. Qué bueno es nuestro amado Dios, donde podemos estar otra vez con aire en nuestros pulmones, quizás con comida en nuestros estómagos, con un techo donde podemos
soportar las inclemencias del clima, donde podemos sentir refugio y seguridad. Nos ha añadido tantas cosas en estos días, en este día, en esta mañana, este domingo 28, donde podemos agradecer al Señor. Ya domingo 28 de junio, prácticamente culminamos un semestre de este año 2020, donde a mitad del semestre nuestra vida cotidiana fue cambiando y lo que parecía imposible para nosotros, Dios mismo nos ha soportado. Aunque es muy curioso, a veces creemos las dificultades que significan confinamiento, pero cuando podemos a pensar qué hizo Dios con Israel en el desierto, donde lo sustentó 40 años, a veces nos asombramos, ¿será que Dios puede sostenerme este año con todos estos problemas? Y miramos lo que Dios hizo con Israel, y también donde Israel evidenció su pecado en el corazón, pero la maravilla de Dios, les dio alimento, nos recuerdan el maná. Se movía en una columna de fuego durante las noches y en una nube que los cubría el sol durante el día. Dios mismo preservando a una nación, guardándolo de los peligros, fortaleciéndolos, alimentándolos, creando un sistema donde ellos pudieran vivir pacíficamente, pero obviamente el pecado en el corazón de ellos alteró todo esto. Sin embargo, es evidente el poder de Dios. Dios tiene tantas cosas con las que nos puede sorprender y lo hace todos los días. Y ahora que miramos atrás, cuando esto empezó, que era por 15 días, de 20 días, quizás 40 días, ya llevamos más de 100 días y aquí estamos, ¿no? Dios ha sido bondadoso, misericordioso, nos ha soportado nuestras quejas de una forma increíble y nos ha sustentado también de una forma que nunca nos imaginamos. Y aquí estamos un domingo más, mis hermanos, con la disposición de poder compartir una enseñanza que renueve nuestra alma, nuestro corazón, donde Él pueda obrar con su poder para traer salvación de las personas que escuchen este mensaje, donde podamos entonar una bella alabanza que promueva su obra, donde podamos orar, donde podamos confesar nuestros pecados, orar por alabanza y gloria de su santo nombre. Por eso, mis hermanos, vamos a dar inicio a este espacio de compartir virtualmente la palabra de Dios con una oración, pidiéndole a Él que tome el control, que aplique su soberanía, que tenga misericordia de los que vamos a estar aquí presentes y que nos permita usar estos medios virtuales. Los invito entonces a ustedes, en especial a los niños, que dispongamos una hora de nuestro tiempo para compartir en la mañana. Aunque las intromisiones o las dificultades en los hogares a veces son presentes, que esto no sea una dificultad para poder prestar atención esta mañana. Hermanos, vamos a tener reverencia delante de Dios. Vamos a preparar nuestro corazón y nuestra mente. Y aquellas ocupaciones que nos esperan tendrán su momento y su lugar en este día. Pero mientras tanto, vamos a disponernos realmente a tener comunión con Dios. Los invito entonces a orar. Amado Dios, Padre, bendito seas, Señor, en esta mañana. Bendito seas, Padre bueno, Padre fiel, porque tú nos permites estar aquí nuevamente con los ojos abiertos, entendiendo de que tú eres real, entendiendo de que tú existes, Señor, entendiendo de que nuestro pecado nos había separado de ti, que tú mismo decidiste solucionar eso, encarnando, enviándonos a tu propio Hijo, pagar las consecuencias de nuestro pecado, a vivir la rectitud que nosotros no podíamos vivir. Y tú por gracia nos concediste el don de la fe para creer en esa obra. Cristo hizo todo lo necesario para librar la culpa de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y vivió una vida de rectitud plena, de cumplimiento a tu ley. Y por la fe, Señor, se nos ha acreditado a nosotros. Gloria sea a tu santo nombre, Cristo. Bendito seas Dios por lo que has añadido a nuestra alma en este día. Padre, nosotros queremos disponer este momento donde queremos cantar a tu nombre, entendiendo que hemos hecho lo malo y que nuestro cuerpo se aflige cuando no confesamos nuestros pecados. Perdónanos, Señor, cuando hemos pecado por obra o por omisión. Perdónanos porque sabiendo hacer lo bueno no lo hemos hecho, Señor. Perdónanos porque no te hemos amado como tú eres digno de ser amado. Perdónanos cuando no nos sometemos a tu autoridad y a tu palabra. Cuando tratamos mal al prójimo, cuando somos egoístas y deseamos más nuestro beneficio personal que el beneficio de nuestra familia. Oh Dios, cuán débiles somos
y necesario es para nosotros que tu palabra nos purifique, como el esposo debe lavar a su esposa, así como Cristo lava a su iglesia por el lavamiento de la palabra. Santifícanos, Señor, con tu palabra, porque tu palabra es verdad. Vennos aquí, Señor, pidiendo a ti clamor para que estos medios virtuales no sean tropiezo esta mañana, pidiendo a ti clamor para que nuestros cuerpos débiles puedan concentrarse, para que nuestro corazón esté dispuesto y nuestra mente también. Dios, no exista tropiezo, por favor, en esta mañana para escuchar tu viva voz. Es a ti a quien clamamos, Señor. Gracias, Cristo, por ganar esos méritos para nosotros. Amén. Mis hermanos, los invito a cantar esta mañana el poder de la cruz. Cantemos. Si pudiera ver ese amanecer, Cristo en camino al Gólgota, pecador su juez, golpes por la cruel, clavos colgado en cruz. El poder de la cruz, mi pecado en Jesús, y la culpa cargó, perdón recibo en la cruz. En tu rostro ver, el dolor señal, carga tremenda, la del mal, cada hecho vil, pensamiento ruin, cruenta corona en ti. Perdón recibo en la cruz. Mi pecado en Jesús, mi culpa cargó, perdón recibo en la cruz. En tus llagas ver, todo escrito estoy, pues me hace libre tu aflicción. Muerte está en morir, mío es el vivir, por tu legado. El poder de la cruz.
¿Cuánto costé? ¿Qué amor, perdón recibo en la cruz? Siendo honestos, mis hermanos, podemos aprender teológicamente y debemos hacerlo. Todo lo que refleja la muerte en la cruz de Cristo. Tanto podemos aprender la mecánica hostil de ese tipo de muerte aplicada por el Imperio Romano. Podemos estudiar y tratar de comprender qué significó que Dios aplicara su propia ira a las espaldas de su Hijo, el abandono dentro de la unidad de la Trinidad. Podemos comprender que ahí hubo una doble imputación, se le asignó a él la culpabilidad de nuestros pecados y a nosotros la rectitud de su perfección cuando dijo consumado es. Sí, podemos comprender y debemos profundizar en el conocimiento de eso, pero siempre surgirá esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste si yo mismo no te soy fiel? ¿Por qué lo hiciste si durante mucho tiempo te aborrecí? Porque nunca, mis hermanos, por lo menos de este lado de la eternidad, podemos comprender su amor a profundidad, lo que significa ser el objeto de su amor. ¿Cuánto costamos nosotros? ¿Qué amor, perdón hemos recibido en la cruz? Bendito sea nuestro amado Salvador por esta oportunidad. Queridos hermanos, meditando en esta mañana, me doy cuenta que ha pasado bastante tiempo desde que, o por lo menos para mí, podemos volver a compartir. Domingo pasado tuvimos la bendición de escuchar la predicación del pastor Andrés. Durante semana, por ausencia de luz, no pudimos poder compartir virtualmente y ahora vuelvo a estar aquí delante de ustedes. Para mí, no sé, sacaba cuentas y sentía como si fuera un mes, aunque son unos cuantos días. He extrañado poder compartir las palabras con ustedes. Sigo extrañando muchísimo los abrazos compartidos, el cantar juntos, el orar juntos, el ofrendar juntos, el participar de la cena, todo aquello que Dios nos da como un regalo de gracia cuando la iglesia se congrega. Y aquí estamos nuevamente con el deseo de compartir una porción de la palabra de Dios. Recordemos el último sermón y mi propósito principal de ese sermón, donde hablaba acerca de por qué la iglesia se reúne o se congrega, y decíamos, por cuanto Dios es Dios, nosotros nos sometemos a su señorío, adoramos su nombre y sus mandamientos son un deleite para nosotros. Somos su siervo y Él es nuestro amo. Y era un mensaje que en mi mente y en mi corazón honestamente tenía en primer lugar al mundo gentil o al mundo incrédulo e impío. Yo quería que ellos, por medio de este mensaje, hasta donde Dios quisiera alcanzar a personas, pudieran comprender en estas circunstancias de confinamiento cuál es la urgencia o prioridad, deseo profundo que como iglesia de Cristo tenemos de congregarnos. Habíamos dicho, se ve mucho en las redes sociales el hecho de que si no podíamos ser iglesia desde las casas, se ve mucho el hecho de que cuál es la urgencia de ir a reunirnos. Entendemos que hay muchos traficantes de la fe y han dado un mal testimonio, pero era mi deseo poder aclarar a ellos y a ustedes también que el pueblo de Dios se reúne para cantar cánticos y salmos a quien es su Señor, en reconocimiento de quién es nuestro Dios, de que Él mismo nos convoca a que abunde en medio de nosotros la palabra de Cristo en abundancia, y eso es por medio de la predicación, a que podamos cantarle salmos a Él y a nosotros mismos, y eso solo puede ser en medio de un pueblo congregado, no con medios virtuales. Y hablaba acerca de ese asunto para recordarles a nosotros y enseñarles a ellos el deseo de la iglesia de Cristo de volver a reunirse. Hoy nuevamente quiero hablar algo sobre la iglesia, pero en esta vez, siendo honesto, no tengo en mente y en mi corazón en primer lugar al mundo impío o al mundo apartado de Dios, sino a la iglesia de Cristo. Sobre todo a ustedes, mis hermanos, de su palabra es verdad. A medida que ha pasado este confinamiento, sé que en algunos de ustedes es posible que podamos perder el horizonte de lo que significa la iglesia de Cristo.
Y lo que quiero usar en esta mañana es una porción de las Escrituras que nos enseña y nos revela cómo Cristo sirve a su iglesia. Para tener eso claro, para ver el valor que tiene la iglesia a Cristo, la esposa a su esposo que es Cristo, y de ahí poder aplicarlos a nuestros corazones. Por eso los invito a que podamos leer esta porción de las Escrituras en Apocalipsis, capítulo 1, los versículos de 10 al 20. Apocalipsis, capítulo 1, los versículos del 10 al 20. Quiero leer para ustedes desde la versión nueva Biblia de las Américas. Dice así: aunque yo en el Espíritu, en el día del Señor, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía: escribe un libro, lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe, pues, las cosas que has visto, las que son y las que han de suceder después de estas. En cuanto al misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son los 7 iglesias. Vamos, mis hermanos, a orar nuevamente. Amado Dios, Padre, gracias por tu piedad, por tu amor. Gracias, Señor, porque en esta mañana tú nos permites leer tus escrituras, Señor. Padre, es la voz de Cristo quien relata estos sucesos. Vemos a Él en esta visión, a Juan con un propósito. Señor, si tu Espíritu Santo no obra en nuestros corazones, no lo podremos comprender. Si tu Espíritu Santo no santifica nuestros corazones, no podremos humillarnos delante de ti. Cuando Juan comprendió quién habló, cayó muerto, como muerto a sus pies. Ayúdanos a tener esa reverencia santa, ahora que nos proponemos escuchar tu voz. Ayúdanos a adorarte por quien eres tú, Señor. Ten piedad de nosotros, Señor. Necesitamos tu palabra. No solo de pan vive el hombre, Señor, sino de lo que sale de tu boca. Susténtanos por amor a tu nombre, por amor a tu gloria, a esta iglesia local, por medio de estos medios virtuales. Dios, por favor, no tengas en cuenta los pecados de los que están escuchando, ni las muchas transgresiones, ni la debilidad física del predicador en esta mañana. Y aquí, Señor, que conoces lo que mi cuerpo siente. Y aquí, Señor, que conoces lo que mi corazón siente. Pero tengo deseo, Señor, de poder edificar a tu pueblo. Señor, dependemos de ti. Amén y amén. Les comentaba, mis queridos hermanos, antes de leer la porción de las Escrituras, que hemos podido ver y hemos podido darnos cuenta en este confinamiento, en esta pandemia, cuál es la percepción que tiene el mundo frente a la iglesia de Dios, frente a la iglesia de Cristo. ¿Nos debería asombrar? Por supuesto que no. Que algunos somos más ingenuos que otros y creemos que todavía podemos recibir algo de cordialidad o misericordia, quizás hasta respeto. Y lo que hemos recibido ha sido burlas, lo que hemos recibido ha sido
opresión, se nos ha rezagado como una actividad lúdica o como una actividad recreativa, se nos ha dejado en la última escalafón de la sociedad, al igual que las discotecas o al igual que de pronto otros centros de entretenimiento. Para ello, eso es la iglesia. Para eso es lo que el mundo ve, lo que es la iglesia. Lo ve como un centro de posible multiplicación del contagio. Y dentro de términos salubres es real si la iglesia no toma estas medidas de higiene necesarias en medio de una pandemia de contagio tan rápido. Pero es lo único que ellos ven. No ven lo necesario que es la iglesia de Cristo en la formación de una sociedad. La iglesia bíblica, bien vivida, enseña y confía en el poder de Dios y de su palabra para edificar a las personas, para edificar los hogares, para edificar al hombre y a la mujer creados por Dios. Ahora, después de tantos meses, después de toda esta opresión, y después de que muchos de nosotros pudiéramos llegar a cuestionar, oh Dios, has abandonado a tu iglesia, ¿dónde está el grado de influencia que puede llegar a tener la iglesia, que la Biblia nos revela que tiene dentro de la sociedad? ¿Qué podemos hacer si somos el olvido del pueblo, del mundo? ¿Dónde se encuentra la revelancia que tiene el pueblo de Cristo? Y en este texto que leemos de Apocalipsis, pareciera como, ¿cómo podemos llegar a responder esa pregunta? Pero quiero ponerlos en contexto, en qué momento histórico el autor del libro de Apocalipsis, que ustedes saben es el apóstol Juan, aquel que conocemos como el discípulo amado, aquel que en la época del ministerio terrenal de Jesús, un joven alrededor de unos 20 años, alguien bastante joven, pero aquí ya se encuentra siendo un anciano, como él mismo lo escribe en su carta, el anciano. ¿Cuál es el contexto histórico donde Juan escribió esto? Había pasado la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Entendemos, según lo que nos revelan los historiadores, que esta carta de Apocalipsis se escribió alrededor del año 90 después de Cristo, lo cual hace a Juan alguien bastante anciano, por ahí alrededor de unos 100 y algo de años. Y en ese momento histórico Juan fue exiliado en una isla que se conoce como Patmos. Juan no estaba en una isla paradisíaca. Juan no estaba de vacaciones acostado en una hamaca debajo de unas palmeras tomando agua de coco, comiendo cóctel de camarón. Juan se encontraba recluido por ser una amenaza contra el reino, contra los emperadores de ese tiempo. Y se encontraba aislado de todo lo que él amaba. Juan a la distancia se comunicaba con cartas y se había enterado de la muerte de todos sus compañeros de milicia. Algunos de sus hermanos en la fe, también apóstoles, crucificados, otros fueron degollados, otros fueron apedreados. La mayoría, todos prácticamente en ese punto donde Juan tiene esta revelación, aquellos que fueron fundamento de la iglesia o pilares fundamentales, cabezas visibles, habían sido crucificados, fueron degollados, con muertes terribles. El panorama para Juan no era muy alentador. Juan se enteraba de lo que sucedía en las iglesias. Y recordemos que aquí se mencionan 7 iglesias. Juan sabía acerca de Éfeso, de que Éfeso había abandonado su primer amor, que el Señor estaba a punto de cerrar y finalmente lo hizo. Juan estaba, la iglesia de Pérgamo sabía sobre ello, que la iglesia de Pérgamo habría abrazado la idolatría y se había enamorado de la inmoralidad y el pecado sexual. Y Dios estaba a punto de luchar contra esa misma iglesia. La iglesia que se encontraba en Tiatira estaba tan comprometida con el pecado y totalmente casada con el mundo que se enfrentó a un juicio divino. La iglesia que estaba en Sardis, esta iglesia estaba muerta. La iglesia de la Laodicea la quiso vomitar al Señor, las palabras que vemos los capítulos adelante de Apocalipsis. Juan no tenía mucho de dónde alegrarse.
Juan, un apasionado por el evangelismo, un apasionado por la verdad del Señor, por alcanzar a los inconversos, veía la iglesia quebrada, veía una iglesia llena de la inmoralidad, veía una iglesia que abrazaba al mundo, veía que líderes religiosos fuertes habían llegado fin a su ministerio y que los nuevos líderes que se levantaban, había muchos que lo hacían con propósitos de comercializar la fe, de promover el engaño, generar disociación, de acabar la unidad de la iglesia. Y allí estaba sentado Juan en una roca, en esa isla, apartado de todo eso, viendo tristemente el panorama de la iglesia, viendo cómo la iglesia ahora abrazaba quizás el liberalismo, el legalismo, la inmoralidad, la herejía, la carnalidad, la apatía, el materialismo, etc. Como hoy, si miramos a nuestro alrededor, ¿por qué es lo que el mundo critica tanto a la iglesia de Cristo? Por el deseo codicioso de muchos líderes de apropiarse de los recursos materiales, de robar directamente, de una forma, por una iglesia que cada vez se parece más al mundo, donde sus servicios son más parecidos a una fiesta, por una iglesia que ahora cree que este medio virtual es el nuevo método de evangelismo supremo para alcanzar las almas, creyendo que esto debe continuar así. Incluso se dan cuenta que pueden ahorrarse un dinero si entregan sus locales y se dedican a hacer iglesias virtuales porque pueden llegar a todos los lugares del mundo. ¿Fue eso lo que deseó Cristo para su iglesia? Y muchas veces nosotros como iglesia local en esta pequeña ciudad intentando ser fieles, siendo un número bastante pequeño en relación con otras sucursales de falsoprofeta.com, creemos que no hay mucho por hacer, porque si enseñamos por un lado a algunos hermanos la verdad, que se encuentran confundidos, por otro lado se multiplica más como una plaga este tipo de iglesias. Como vemos, no estamos muy lejos del panorama de Juan, del apóstol Juan. Circunstancias distintas, pero con un trasfondo muy parecido. Y en ese momento donde Juan tenía esa carga por la iglesia, donde Juan veía lo que sucedía con la iglesia de Cristo, Cristo mismo se le revela como el Hijo del Hombre. Y es aquí que no solo que se le revela, sino que también le pide que escriba estas cosas y que sea enviada ahí a estas iglesias. Y Cristo revela mucho de lo que Él hace. Y empieza entonces en el capítulo 1 de Apocalipsis, en el versículo 1, diciendo que el versículo 10 que leíamos ahorita, en el capítulo 1, dice que estaba en el Espíritu en el día del Señor. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. Lo primero que podemos identificar, que Juan nos revela que era ¿qué? Domingo, porque era el día del Señor. El día donde el pueblo se reúne para celebrar la victoria de Dios. Y él estaba ahí, sentado. Y cuando dicen el Espíritu, quiere hacer referencia como si fuera llevado a los cielos, como en un evento sobrenatural para ver las cosas y comprender lo que naturalmente no son comprensibles. A eso hace Juan referencia, teniendo un tiempo de devoción con Dios. Y ahí llega y tiene esta visión. Y escucha una voz detrás de él. Y fue una voz tan impresionante que lo compara al sonido de una trompeta. Imagínense ustedes una trompeta sonándole cerca del oído. Y en ese estado de elevada espiritualidad que se encontraba Juan, él escucha detrás de él esa voz fuerte, una voz clara, trondosa, y le dice algo muy específico: escribe en un libro lo que vas a ver y envíalo a las 7 iglesias, a las iglesias
de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia y de la Laodicea. Esa bola está diciendo, escribe, escribe, vas a ver algo y lo vas a redactar y vas a poderlo enviar. Y estando ahí, y hago una nota aclaratoria, hay un propósito de ser enviado a estas 7 iglesias que se encontraban en la región actual que conocemos como Turquía. Porque esta región donde se encontraban estas iglesias eran como el epicentro postal del mundo antiguo. De ahí se enviaba o era un epicentro para que la información pudiera ser transmitida. Había un propósito de que llegara en primer lugar a estas 7 iglesias. Era una representación de todas las iglesias de Cristo. Y que por la ubicación geográfica, estas cartas que Juan enviaría a cada una de las iglesias podían llegar también a otras iglesias. Y hasta el día de hoy llegaron a nosotros aquí a Valledupar, ¿no? Aquí también la podemos poder leer y poder enumerar. Y aquí estaba, escuchando esa voz. ¿Y qué es lo que Juan hace cuando escucha esa voz? ¿Qué nos sigue diciendo el versículo 12? Dice, entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Es una reacción normal. Si tú sientes que alguien te habla por detrás, y más con esa voz de trompeta y estrondosa, ¿qué es lo que tú harías? Inmediatamente voltearías. ¿Y qué sucede cuando Juan se voltea? Juan dice que se volteó y vio 7 candelabros de oro. Y en medio de los candelabros vio uno semejante al Hijo del Hombre. Y aquí que empieza sus visiones. Y aquí donde él empieza a descubrir lo que la misma voz le había dicho. Empieza a notar lo que tú has visto. Y él ve y entendemos el significado de esos 7 candelabros que Juan ve. ¿Y qué significa, Pastor Pedro, esos 7 candelabros que Juan ve? Fácil. Mira el versículo 20. Jesús mismo nos responde. Al final dice que esos 7 candelabros son las 7 iglesias. Entonces, la visión que está teniendo Juan al escuchar la voz que le habla por detrás, al momento de voltear, es una visión de 7 candelabros. Podían ser más o menos de una altura de unos 1,70 m. Y en estos candelabros cada uno tenía un mechón que tenía como una vela que funcionaba con aceite. Quienes han tenido la oportunidad de estar de pronto en una finca sin luz entienden que las noches son iluminadas con estos mechones de aceite y tú tienes que alimentar esos mechones o esas velas para que te puedas tener la luz que el tiempo que tú lo necesitas. Entonces Juan está teniendo esta visión que Jesús mismo le revela, que es una semejanza de las iglesias. Recuerden, el libro de Apocalipsis está lleno de muchas imágenes figurativas. Y es la única parte de todas las escrituras donde podemos ver a ese que se denomina el Hijo del Hombre, y por referencia al libro, del profeta Daniel, entendemos que hace referencia a Jesús. Y en esta porción de Apocalipsis vemos a Cristo mismo sirviendo a la iglesia. Por eso les decía que quería, y aprovecho como título del sermón, el ministerio de Cristo a su iglesia, es decir, el servicio de Cristo a su iglesia. Esa visión de los 7 candelabros, bien, y estando Jesús en medio de esos 7 candelabros, es una representación del servicio de Cristo en medio de su iglesia. Ahora, ¿qué es lo que se nos dice de estos candelabros? Se nos dice que son ¿de qué? De oro. ¿Y por qué Juan añade la característica que tiene este candelabro? Porque bueno, eso nos evidencia, y quiero que escuchen muy bien esto, el valor que tiene la iglesia. Recuerden, Juan, agobiado por el rumbo donde la iglesia había tomado, por el rumbo donde él se encontraba, su corazón ya de muchos años, preocupado por todo lo que sucedía,
con estas iglesias, preocupados porque abrazaban el legalismo, preocupados porque abrazaban la inmoralidad, preocupados porque permitían que los falsos maestros se inmiscuyeran dentro de ellos. Y la primera revelación que él ve es esta visión representativa de la iglesia de Cristo, y las ve hechas de oro, que apuntan al valor de la novia de Cristo, que apuntan al valor de la iglesia que tiene delante de Dios. No importa si el mundo ve a la iglesia como algo sin significado, como algo para didáctico, donde las personas puedan satisfacer un deseo banal según ellos. No, la iglesia no es eso. La iglesia es una joya preciosa en manos de Dios. Y en medio de las iglesias, de estos candelabros de oro, está Jesús mismo. Jesús mismo cuidándolas. Y aquí vamos a ver este primer punto, donde Jesús sirve a la iglesia, donde Él mismo construye a su iglesia, o donde Él mismo hace crecer a su iglesia, o donde Él fortalece a su iglesia, donde Él está trayendo a la iglesia a comunión con Él. ¿Cómo lo sabemos? Porque en esa visión de los 7 candelabros, en medio de esos 7 candelabros, estaba Jesús. ¿Y por qué digo entonces en este primer punto que Jesús hace crecer a su iglesia, o que Jesús fortalece a su iglesia, o que Él construye a su iglesia? No solo porque lo que hemos escuchado, por ejemplo, en Mateo 16, Jesús mismo dijo: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O lo que se nos revela en Juan 6, cuando Juan dijo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Es decir, nadie que no ha sido elegido, que no vendrá, nadie va a ir a Él que no haya sido elegido. Y todo el que venga a Él, yo lo guardaré, lo conservaré, lo protegeré. Ninguno echaré fuera. Cristo mismo había revelado ya que Él edifica y construye su iglesia. Y en esta visión de Juan de Apocalipsis, lo vemos que para mantener las llamas en los candelabros, se hace necesario ser alimentadas con aceite para que el fuego sea vivo. En pocas palabras, Cristo se mueve en medio de su iglesia, siendo la luz de la iglesia, siendo el aceite de la iglesia, siendo la vida de la iglesia. Él es el que edifica su iglesia, Él es el que sostiene la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo mismo cuida de su redil. Él es el buen pastor que cuida a sus iglesias. No importa si la iglesia está en confinamiento o no, Él cuida y guarda a su iglesia. Cristo lo va a hacer de la misma forma perfecta y precisa en el que cumplió los demás aspectos. Ustedes recuerdan todas las profecías que se hicieron en su nacimiento. Él las cumplió. Nacería en Belén, vendría de Egipto, nacería de una virgen. Ustedes recuerdan todas las profecías de su ministerio: haría ver a los sordos, haría ver a los ciegos, haría escuchar a los sordos. Aún los muertos volverían a la vida, los enfermos serían sanados. Él la cumplió precisamente, con precisión y con perfección. Ustedes recuerdan las profecías anunciadas en su muerte, en su crucificación, como lo vemos en Isaías 53, todos fueran cumplidos en la persona de Cristo. ¿Y qué se nos dice acerca de su ascensión? La muerte no podía vencerlo, y vemos que Él resucitó. ¿Y qué se nos ha profetizado acerca de su regreso? Que Él vendrá, y creemos que así será. De la misma forma que toda su vida cumplió las profecías de forma precisa y perfecta, de esa misma forma Él sigue guardando y edificando a su iglesia. Cristo no ha abandonado de edificar, de preservar a su iglesia. Así como Juan vio ese candelabro de oro con ese fuego encendido siendo preservado por el Hijo del Hombre, asimismo Cristo al día de hoy preserva a la iglesia que Él compró con su precio de sangre. Ahora, ¿qué nos sigue revelando Juan en su visión? Juan en su visión nos sigue revelando
que lo vio vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y estaba ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y eso nos da paso para nuestro segundo punto. Además de Cristo edificar y construir a su iglesia, Él está convirtiendo en la vida de su iglesia. Él está intercediendo por su iglesia. No solo está edificando a su iglesia, sino que Él está intercediendo por su iglesia. Y ese es nuestro segundo punto. Cristo sirve a su iglesia intercediendo por esta. ¿Y cómo puedo decir eso? Con lo que acabábamos de leer en el versículo 13, de que estaba vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Dónde más se nos habla de ese tipo de vestidura? ¿Dónde más se nos habla de ese tipo de vestidura? Recuerden por allá Éxodo 28 o Éxodo 29 y también Éxodo 39, donde se nos habla del atuendo del sumo sacerdote. Ese atuendo que utilizaba el sumo sacerdote era una túnica que llegaba hasta el suelo y sobre su pecho tenía una faja. Es esa visión que Juan tenía de Cristo como un sumo sacerdote. ¿Y qué es lo que hace un sumo sacerdote? Recordemos lo que dice Hebreos 2:17, ¿no? Que Cristo es ese sumo sacerdote misericordioso y fiel, que viene a ayuda a nosotros cuando somos tentados. Él fue un sumo sacerdote que se identificó con nosotros, que siente compasión cuando somos tentados, cuando la iglesia enfrenta dificultades, cuando la iglesia enfrenta tentaciones, cuando decide de pronto abrazar lo que el mundo le ofrece, o cuando las personas que somos la iglesia de Cristo ven esas tentaciones cercanas, Cristo mismo está intercediendo por ellas. Más de una vez han escuchado nuestro púlpito decir cómo sería nuestra vida cristiana si escucháramos a Cristo orando por nosotros en la habitación del lado. Él lo sigue haciendo. Él lo sigue haciendo, y en esa visión que Juan está viendo, lo está viendo vestido como un sumo sacerdote, porque eso es uno de los ministerios de Cristo para su iglesia, interceder por ellos. Lo hizo con Pedro, ¿no? Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no falte. Y muchas veces somos abordados por las debilidades y creemos que somos doblegados y tenemos miedo y preocupaciones y decidimos a veces querer reaccionar como el mundo reacciona. Es decir, la tentación nos golpea, pero Cristo intercede por su iglesia. Además de eso, mis hermanos, Juan nos sigue mostrando en su revelación no solo que Cristo edifica su iglesia y que intercede por ella, sino que en el versículo 14 nos dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Y eso nos permite, como tercer punto, ver que Cristo no solo intercede por nosotros, sino que también nos purifica. Cristo purifica a su iglesia. Y cuando ahí mismo en el versículo 14 sigue diciendo que sus ojos eran como una llama de fuego, hace referencia más bien como a una visión de rayos X que pueden ver los deseos pecaminosos de tu corazón. Cristo escudriña el corazón como ninguna otra persona lo puede hacer. Ustedes y yo vemos lo externo, pero Cristo, siendo Dios, tiene la capacidad de ver los pecados aún que son ocultos para nosotros. Por eso en el versículo 15 dice que sus pies eran como de bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el oro. Y cada vez que vemos una relación en el Antiguo Testamento acerca de los pies, es una relación, un símbolo del juicio para ellos, porque las personas que tenían autoridad se representaba como que los demás estuvieran bajo sus pies. Eso significa que Cristo tiene la autoridad suficiente para purificar y aplicar disciplina a su iglesia. Y es real, ¿no? Hemos visto cómo Cristo muchas veces ha edificado a su iglesia. Incluso el apóstol Pedro dijo, el juicio comienza en la casa de Dios. Y muchas veces ese juicio incluye la muerte, como sucedió con Ananías y Zafira. También incluye la purga dentro del pecado, como lo que sucedió en la iglesia de Corinto.
o también incluye que las oraciones sean inútiles por aquellos que endurecen su corazón, como lo dijo el mismo apóstol Juan en 1 de Juan, en el capítulo 5. Cristo está comprometido con la purificación y santidad de su iglesia. Él mismo, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y la iglesia debe reflejar esa pulcritud y esa vida recta de Dios. Pero Juan nos sigue revelando más. Juan nos sigue revelando más en esta visión. Y ahí mismo en el versículo 15 dice que su voz como el ruido de muchas aguas. ¿Y qué quiere decir ese símbolo de su voz como el ruido de muchas aguas? La isla de Patmos. Cuando tú estás en una isla y te golpea fuertemente las olas, es decir, a la isla, se genera un ruido, ¿no? El golpe del mar frente a las rocas. Y es la semejanza que está diciendo aquí el apóstol Juan cuando dice que el ruido de muchas aguas. Él tenía claro cómo el agua golpeaba a la isla de Patmos. Y eso para nosotros es una señal de mando. De mando. Como cuarto punto, Cristo está al mando de su iglesia. Cristo tiene la suficiente autoridad en sus palabras para direccionar a su iglesia. A veces nosotros nos sentimos perdidos y cansados por ver qué rumbo toma la iglesia. No estamos de acuerdo muchas veces con el liderazgo de las iglesias. No estamos viendo que de pronto estemos haciendo las cosas conforme a las escrituras. Pero Cristo no ha perdido su autoridad en la iglesia. Cristo no ha perdido la autoridad en la iglesia. Él tiene su voz en medio de ella cuando la palabra es predicada para dirigir los corazones hacia su voluntad donde los lleva. Y descansamos en eso. No nos dirige el gobierno estatal. Quien nos dirige, quien está al mando, quien es nuestro general en esta batalla es Cristo mismo. Y otra forma en la que Cristo sirve a la iglesia, como sexto punto, lo podemos ver en el versículo 16. El versículo 16 dice: en su mano derecha tenía 7 estrellas. ¿Y qué es esa visión de las 7 estrellas? Fácil, no tenemos que inventar mucho. Versículo 20 nos dice que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y en realidad esa palabra ángeles traduce mensajeros ahí en ese versículo. Entonces, como sexto punto, además de que Cristo tiene, decíamos anteriormente, además de que Cristo tiene el mando de su iglesia, Cristo controla a su iglesia. Pensamos muchas veces que está fuera de control. Pero en esta visión, Juan está viendo cómo aún en medio de todos los desastres que las iglesias locales estaban viviendo, con todo lo que sucedía, Cristo mismo tenía a sus enviados o mensajeros, que lo más seguro eran sus pastores, ahí en medio de ellos. Sí, los pastores somos muy débiles, los pastores somos pecadores imperfectos, pero cuando son llamados por Cristo para edificar a la iglesia, son regalos de Cristo para la iglesia. ¿Eso qué quiere decir? Que es el medio con el cual Cristo dirige y controla a su iglesia. Quiere decir que si el pastor controla la iglesia, ¿Cristo lo está haciendo? No. Quiere decir que cuando los pastores enseñamos la palabra de Cristo, Cristo controla los corazones de ustedes y los míos. Recuerden, los pastores somos mensajeros, pero la autoridad la tiene Cristo. Mientras Dios levante pastores fieles, comprometidos con la predicación de la palabra fiel, veremos a las iglesias crecer bajo el dominio y el liderazgo de Cristo mismo. Eso nos revela a ustedes y a mí el compromiso que tiene la iglesia de Cristo al escoger a sus ministros. Eso nos revela a ustedes y a mí la bendición que otorga Dios y responsabilidad a la iglesia local a participar de la elección de sus ministros. Cristo va a obrar
en su liderazgo en la iglesia a través de ministros fieles que enseñen la palabra de Dios. Y luego seguimos viendo la visión de Juan. Y no solo se nos dice que en su mano derecha tenía 7 estrellas, sino en el versículo 16, sino se nos dice que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y ese es nuestro sexto punto. Cristo pelea por su iglesia. Cristo pelea por su iglesia. Y aquí el símbolo de la espada no es un símbolo de la palabra de Dios como lo conocemos en la carta de Efesios. Aquí está hablando literalmente de una lucha, de un combate. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el capítulo 2, cuando él está hablando acerca de la iglesia de Pérgamo, le está diciendo: arrepiéntete o voy a ti rápidamente y voy a hacer la guerra contra ellos con la espada de mi boca. Cristo defiende a su iglesia. Es una espada de guerra. ¿Y quién eran esos que no se querían arrepentir? Bueno, en los versículos 14 y 15 del capítulo 2, está hablando que eran personas que abrazaban la falsa enseñanza de la doctrina de Balaam. Habían falsas doctrinas, habían herejías, había un engaño satánico en medio de eso. Pero Cristo mismo decía: voy a venir con la espada de mi boca y voy a luchar contra ellos. Esta es una espada de protección. Cristo protege a su iglesia. Cristo está comprometido con la seguridad de su iglesia. Por eso es maravilloso ver que aunque se nos quiera doblegar a una situación de confinamiento, de no volver a congregarnos, entendemos que Cristo tiene el control. Y si es su voluntad, nos permitirá nuevamente participar de lo que Él ha dado como regalo a su iglesia, que es la comunión de sus santos. No importa lo que las personas quieran decir sobre la iglesia de Dios, en el sentido que lo que debe edificar nuestra mente es lo que la Biblia dice acerca de la iglesia de Dios. No debe tener mayor relevancia para ti y para mí como pueblo de Dios lo que el mundo intenta definirnos a nosotros como pueblo de Cristo, sino lo que la Biblia dice sobre el cuerpo de Dios. Cristo está comprometido en la protección de su iglesia. Y en la última parte de la visión, ahí mismo, como punto séptimo del versículo 16, su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Nuestro séptimo punto. Que Cristo está comprometido con la evangelización de la iglesia, con el ministerio de alcanzar los perdidos. Cuando dice que su rostro era como el sol brillando con más fuerza, era como si tú estuvieras viendo el sol en Valledupar en pleno 12, 1 de la tarde, que se pone así, que lo deja uno ciego. Así brillaba el rostro de Cristo. Y recordemos las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios, en el capítulo 4, cuando decía en el versículo 6, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. En pocas palabras, lo que Juan estaba viendo era el resplandor de la iglesia de Cristo que refleja el resplandor del rostro de Cristo. El propósito de la evangelización es que los perdidos puedan ver la luz de Cristo en el pueblo de Dios y así ser alcanzados. Jesús lo había dicho en otras palabras, ¿no? Deje que la luz de ustedes brille, porque de esta forma puedan ver sus buenas obras y así a glorificar a su Padre que está en el cielo. Cristo está comprometido con el avance del ministerio de la iglesia, que es la evangelización. Y como podemos ver en todo este pasaje, de 7 formas distintas, Cristo sirve a su iglesia. Es quien la edifica, manteniéndola, como en esa visión Juan, ven que los candelabros son mantenidos con su luz, manteniendo el aceite. Cristo mismo está comprometido
con la purificación y santidad de su iglesia. Cristo mismo está comprometido con el dominio de su iglesia. No se lo cede a más nadie. Cristo mismo protege a su iglesia de los ataques del mundo y de las infamias que se enseñan. Cristo mismo está comprometido con el avance de la evangelización de la iglesia. Y podemos escuchar todo esto y podemos decir, bueno, pastor, sí, pude comprender cómo Cristo sirve a la iglesia. Lo mejor que pudiéramos hacer es, dejemos que Cristo mismo siga con su proyecto y nosotros no nos metamos en eso. Él lo hace mejor que nosotros. Nosotros quedémonos aquí sentaditos y vemos cómo Cristo hace con su obra eterna llamada iglesia para alcanzar a los perdidos. No nos necesita. Y es verdad que no nos necesita. Pero ¿cómo sigue el relato luego que Juan vio todas estas visiones? El versículo 17 nos dice, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Lo que sucedió es que Juan vio ese peso de esa gloria, y como todo aquel que tiene ese encuentro con la santidad de Dios, cayó a sus pies postrado, como si estuviera muerto. Pero Cristo mismo puso su mano en el hombro. Juan recordó seguramente su pecho. Y le dijo, no temas. La vida y la muerte depende de mí. Levántate. Limpia tu ropa y sírveme. Versículo 19. Escribe pues las cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. Es decir, todo el ministerio de Cristo sigue aún activo al día de hoy. Y lo que se le pide a Juan es, sirve escribiendo lo que estás viendo. Que Cristo sostenga a su iglesia no nos debe limitar nuestro servicio a la iglesia local, sino que nos debe animar y motivar a hacerlo fielmente hasta que al final se diga, buen siervo fiel, en lo mucho has sido fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho se te pondrá. Nosotros, mis hermanos, tenemos que sentirnos animados por quién es el comandante de nuestra iglesia, por quién es quien sostiene nuestra iglesia. La iglesia de Cristo no depende de las autoridades gubernamentales, depende de su líder, que es Cristo. Y nuestra responsabilidad, al igual que Juan, es ver la gloria de Cristo y servir fielmente con amor. Y es aquí donde quiero terminar mi mensaje preguntándote a ti en esta mañana. ¿Cómo sirves a la iglesia de Cristo en la ciudad de Valledupar? ¿Cómo sirves a tu iglesia local? Cristo mismo ha sostenido este cuerpo local. Cristo mismo mantiene su autoridad por medio de la predicación de su palabra. Cristo mismo nos direcciona a cómo iglesia local debemos movernos. Pero tú, ¿tienes deseo de servirle? ¿Amas a la iglesia de Cristo? ¿Deseas servir a ella? Deseo que puedas responder estas preguntas en la intimidad de tu hogar. Mis hermanos, vamos a orar. Amado Dios, Señor, gracias, Padre, por revelarnos tan bella porción de las Escrituras donde podemos comprender que nosotros, como cuerpo tuyo, Señor, como iglesia tuya, no dependemos del gobierno, sino dependemos de ti, que nos lideras, que nos edificas, que nos mantienes, nos preservas, que estás comprometido con nuestra santidad, que tú tienes el dominio sobre nosotros, que tu autoridad es explícita en tu palabra, que tú mismo nos capacitas para la evangelización, que es el ministerio de esta iglesia local, Señor. Padre, Señor, muchas veces nos dejamos dominar por lo que el mundo dice sobre la iglesia. Pero, oh tu Dios, sella estas palabras aprendidas el día de hoy y ayúdanos a ser fiel a ti en el servicio de la iglesia local. Su palabra es verdad. Hay muchas formas en las que podemos servir, dentro de la oración, dentro de las finanzas, dentro de las ayudas, dentro de las enseñanzas, Dios. ¿Qué podemos hacer para participar
de este cuerpo local que se llama su palabra verdad. Quiero orar, Señor, por mis hermanos, quiero orar, Padre Celestial, por la comunión en este día, porque estas verdades llegan a lo profundo de nuestro corazón. No hay proyecto más grande y maravilloso de que podamos participar en este lado de la eternidad que dentro de tu iglesia local. Te pedimos, Señor, que avive los corazones de los hermanos en sus hogares, así como el mío propio, Señor. Amén. Amén. Hermanos, nos despedimos nuevamente escuchando el poder de la cruz. Un fuerte abrazo de mi parte, de mi esposa. Los queremos mucho. Ponemos en sus oraciones la vida de nuestro hijo Pedro José. Si es su voluntad, en unos 15 días, dependiendo de lo que Dios disponga, podrá estar en medio de nosotros y en medio de sus celulares. Les compartiremos muchas imágenes. Gracias por acompañarnos esta mañana y entonamos nuevamente el poder de la cruz.